el texto bíblico, a mi espíritu, como dice el pastor, saltó. Saltó esa palabra. Y sabe el texto, hermano, está aquí, lo acabamos de leer. Y por eso dije este pasaje bíblico, porque el texto es, pero tanto literal como está, hermano, porque como uno lee la escritura, entonces hay pasajes que uno los recuerda literal. Totalmente. Y dice así: el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y estaba tomando ese libro, hermano. Lo estaba soñando, lo estaba meditando, vino ese texto. Y yo me preguntaba, ¿y esto por qué, Señor? Entonces, bueno, en el momento de respuesta, pero quedé con eso. Esto está en el verso 2. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Bueno, más tarde logré entender, porque me entrevisté con una persona y ahí comprendí lo que el Señor me iba a enseñar o me quería enseñar. Bueno, esa parte se la cuento un poquito más adelante. A ver. Entonces me fui a la escritura y busqué este pasaje bíblico y me pongo a meditar en él, más para extraer más. Y bueno, hay mucha bendición aquí en este pasaje bíblico, en donde el apóstol Pablo a los hermanos de Éfeso, en el capítulo 1, comienza a decirle la posición en la cual están ellos ahora en Cristo Jesús. Así nosotros también como creyentes estamos en Cristo. Hay otra posición que muchas veces uno no la asimila, porque esto es todo tan rápido, hermano, es sobrenatural. Porque cuando usted conoce al Señor, escucha la palabra y actúa la fe, ¿no es cierto? Y usted reconoce, se arrepiente, acepta al Señor por fe, ¿no? Allí pasa en la esfera espiritual tantas cosas que uno en el momento no se da cuenta. Como que te saca, como dice la Escritura, que te saca del reino de las tinieblas de Satanás y te traslada al reino de Jesús, de su Hijo amado. ¿Amén? Amén. Entonces, si Pablo no hubiera tenido esta revelación, nunca hubiésemos sabido tantas cosas que pasaron en nosotros y cómo Dios nos ve, cómo somos delante de Dios, es algo tremendo, hermano, es difícil de explicar. Pero por ejemplo, aquí hay algunas cosas. Dice en el verso 3 del capítulo 1, dice: nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Amén. Amén. Con toda bendición tenemos una provisión completa, no falta nada. En Cristo tenemos todo. Amén. Amén. ¿Y cómo alcanzamos eso? Pidiéndolas, como cuando un hijo a su padre quiere algo, necesita, como el papá, a pesar que Dios conoce nuestras necesidades. Pero de esa forma, en lo espiritual es como nosotros alcanzamos todas esas bendiciones espirituales. Entonces, no teníamos nada en cuanto a lo espiritual porque estábamos muertos, pero ahora en Cristo tenemos todo. Toda bendición espiritual. Y eso es algo glorioso. También otra cosa que les informa él, inspirado obviamente por el Espíritu Santo, dice que nos escogió antes de la fundación del mundo. Hermano, eso, ¿quién lo sabía? Nadie lo sabía. Que antes que se fundara esta tierra, Dios ya lo había escogido, pero en Cristo. Y eso es para todos, hermano. Dios ha de escoger a todos los que, ya los escogió, pero tiene que ser en Cristo. Sin Cristo no se cumple esa palabra. Y ahora nosotros entendemos y sabemos, hermano, que eso es una bendición tremenda, que Dios nos haya escogido, a pesar de que anduvimos haciendo tantas cosas feas. Pecado, dice, muertos en delitos y en pecado. Estábamos todos, hermano. Gloria a Dios. Entonces, eso es algo más. Y dice, también dice en el verso 5, habiéndonos predestinado
para ser adoptados hijos de Dios. Amén. Otra bendición más, hermano, otra parte de la posición en la cual estamos. Dios nos predestinó para que fuésemos hechos hijos de Dios. Hoy día somos hijos genuinos de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Fuimos engendrados por la palabra de Dios, la simiente incorruptible, y el Espíritu Santo, ¿sí? Y fuimos renacidos. Nuestro espíritu renació. Gloria a Dios, nuevas criaturas. Amén. Entonces así, hermanos, siguen, no voy a leer todo esto, pero le habla a los hermanos de Éfeso que se den cuenta de la posición que están, con esa intención. Y si uno lee detenidamente, esto es para usted también, porque usted también es un hijo de Dios, usted está en Cristo. Gloria a Dios. Dice, nos hizo acepto en el amado. O sea, ahora podemos estar en la presencia de Dios. Dios nos acepta. Estamos en Cristo. Ahora Dios nos acepta. Antes estábamos separados por ese pecado. Porque estábamos muertos, además, espiritualmente. Y Dios es espíritu. ¿Cómo podíamos llegar a Él si no teníamos espíritu, hermano? Solamente era nuestra alma, nuestro cuerpo. Y sin espíritu. Pero en Cristo, bueno, Dios nos hizo acepto. Ahora nos acepta y nos recibe. Y Pablo ponía ese énfasis para los gentiles, porque está hablando de una iglesia de gentiles, no a los israelitas, porque ellos siempre se sintieron como que no tenían parte del pueblo de Israel, pero no, en Cristo también los gentiles entran en esta bendición, un nuevo pacto, hermano. Gloria a Dios. Entonces, nuevamente, hermano dice, en Él asimismo tuvimos herencia. Más información acerca de todo lo que tenemos en Cristo. Tenemos una herencia. Amén. Hay una mesa, como lo decía el pastor, como dice la palabra de Dios, con toda provisión. Y eso para nosotros. Cristo fue el heredero y nosotros somos herederos con Cristo. Venimos a tener también los mismos derechos que Cristo el Señor. Él lo hizo con nosotros, hermanos, si no tenía necesidad. Lo hizo para nosotros. Amén. 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 Gloria a Dios. Y tenemos que disfrutar y tenemos que usufructuar de esto. Aleluya. Hermano, mire, verso 13. Fuiste sellado con el Espíritu Santo. Aleluya. Wow. Aleluya. 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 Eso es algo como lo demás glorioso también, hermano, que el Espíritu Santo de Dios haya venido a nosotros. Como decía la alabanza, recién la última alabanza, para sellarnos. Amén. Aleluya. Y para hacer su voluntad. El Espíritu Santo tiene un ministerio, que es guiarnos a nosotros, ¿no es cierto?, a toda verdad, a toda justicia. Él es nuestro ayudador. Él es el que cumple, como el Señor dijo, me iré, pero no los dejaré huérfanos. Amén. El Espíritu Santo cumple ese lugar. Tomó el lugar que Cristo dejó cuando ascendió a los cielos. Gloria a Dios. Entonces, tantas cosas, hermano, que Pablo le informa a los hermanos de Éfeso para que se dieran cuenta lo glorioso del Evangelio. Amén. Todas las riquezas que tenemos, que recibimos por haber aceptado al Señor Jesucristo. Aleluya. Pero en este pasaje de los versículos que leímos, Pablo como que retrocede al pasado y les recuerda de dónde estaban y quiénes eran. Amén. Y es donde me dice que nos dio vida, que esa otra bendición, cuando estábamos muertos en vuestros delitos y en vuestros pecados. Amén. Entonces Dios tuvo misericordia ahí y vino con su evangelio, que es poder de Dios para salvación, para todo aquel que cree, y nosotros, hermanos, fuimos rescatados y nos dio vida. Esta vida, hermano, es la vida de Dios, porque nosotros no estábamos muertos en el mundo, existíamos. Estamos hablando de la vida espiritual que Dios nos trae ahora, para que andemos en esa vida. No ya en la natural, sino en la vida que emana de aquí, de las Escrituras, de la palabra de Dios. Amén. Esa es la vida que Dios nos dio y ya nos dio. Ahora nosotros tenemos que vivir,
Tenemos que andar en esa vida. Y es una vida santa, porque Dios no puede decirnos o traernos algo que vaya en contra de su santidad o en contra de la palabra de Dios. No hace sentido. Entonces, esa vida Dios nos dio, y es otra bendición, hermano. Pero dice aquí, dice, ¿no es cierto? Muertos en delitos y pecados, en el 2 dice, en los cuales anduviste, y ahí está, en otro tiempo, en el tiempo cuando estábamos sin Cristo, cuando vivíamos la corriente de este mundo. Amén. Amén. Y bueno, y dice, y bueno, pues llegando al texto en el cual el Señor me había dado cuando yo desperté en la mañana, dice, anduvisteis en otro tiempo. Y aquí está, siguiendo la corriente de este mundo. Gloria a Dios. Entonces, hermano, si nos detenemos ahí, nuestra vida debería ser muy diferente, muy diferente a como vivíamos cuando estábamos en el mundo y seguíamos la corriente de este mundo. Y Pablo aquí deja claro que este tipo de vida fue antes que estuviéramos en Cristo. Entonces ahora en Cristo nosotros no deberían haber muchas prácticas que lamentablemente hay en muchos de nosotros. Y me incluyo, porque Pablo aquí también se incluye. Gloria a Dios. Dice, siguiendo, dice, la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es ese caballero? Satanás, el diablo. Mire qué lindo lo nombra aquí Pablo, príncipe de la potestad del aire. Yo no tenía la seguridad, hermano, de que aquí se refería a Satanás, pero sí es a Satanás. Es al diablo mismo. Dice, conforme, igualamos al diablo, hermano, en conformidad al diablo, en concordancia con el diablo. Así andábamos, hermano, cuando estábamos en ese otro tiempo antes de Cristo. El espíritu que ahora, y ahora dice ahora, ¿no es? El otro tiempo, ahora, o sea, en lo actual, opera en los hijos de desobediencia. Y ahí vamos al texto que el Señor me dio esa mañana. Hay un espíritu que es el mismo diablo, se refiere al príncipe de la potestad del aire, Satanás, el diablo, que es un espíritu. Ese diablo opera en aquellos que están en desobediencia. Amén. Gloria a Dios, lo dice la Escritura. Hermanos, y por naturaleza, que opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros, y ahí Pablo se incluía, todos nosotros, vivíamos en otro tiempo. Vivíamos en los delitos y en los pecados. Seguíamos estábamos en conformidad con Satanás y seguíamos la corriente, ¿sí? ¿Amén? De este mundo. O sea, ahora deberíamos ir en contra de esa corriente. ¿Amén? Como cuando muestran ahí en The Chosen que los pescaditos van a ser, de repente se empieza a dar una vuelta al otro lado. Es lo que debería estar aconteciendo en nosotros, o debió haber pasado ya, hermano. Entonces dice, todos nosotros vivimos en otro tiempo, el pasado, en los deseos de nuestra carne. Así vivíamos, hermano, nos guiábamos por nuestra carne. ¿Cuántos hoy en día nos guiamos por nuestra carne? Porque nuestra carne tiene sus propios deseos, hermano. Sí. Que batallan con el alma, dice. Sí, Pablo nos dice así. Entonces hay una lucha en nuestro ser. Amén. Entonces tenemos que, lo que yo he percibido, hermano, es que Dios nos está tratando, a mí primeramente, yo quiero compartir esta bendición con usted, de enseñarnos que hay una línea muy delgada, hermanos, entre en estar viviendo en la voluntad de Dios o siendo seducidos por Satanás, el diablo. Porque el diablo hoy en día opera, como dice aquí, en los hijos de desobediencia.
Aleluya. Entonces dice, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne. Hacíamos la voluntad de la carne. Y hoy día estamos llamados a hacer la voluntad de ¿quién? De Dios. La voluntad de Dios. Así es. Amén. Ya no podemos andar haciendo la voluntad de nuestra carne y guiarnos por nuestros deseos, por nuestras emociones, por nuestros sentimientos. Debemos estar seguros de que lo que vamos a hacer es porque está en la voluntad de Dios. Y es más, aunque esté en la voluntad de Dios, puede que no sea el momento de hacer esa voluntad de Dios. Porque ahí es cuando tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Así es, Señor. Gloria a Dios. Porque el Espíritu Santo está para guiarnos. Entonces, claro, nosotros como conocemos la voluntad de Dios, podemos ponerlo a hacer, pero no es el tiempo. Está así, ese hacer, ese obrar, ese querer, está conforme a la voluntad de Dios. Como un proyecto, como un sueño. Amén. Amén. Pero tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Mire, el Señor Jesucristo, Él sabía lo que venía, ¿no es cierto? Él sabía su ministerio, Él lo tenía claro. Pero Él esperó a un tiempo para manifestarse. Le dijo en un momento a su madre, ¿qué tienes contra mí? Aún no ha llegado mi tiempo. Así es, Señor. Porque ella lo estaba obligando a hacer algo, un milagro, algo glorioso. Sin embargo, él hizo algo ahí. Gloria a Dios. Y después, cuando él comienza su ministerio, dice que la Escritura dice que cuando Jesús escuchó que Juan Bautista había sido apresado, entonces ahí él comenzó su ministerio. Porque la obra no debía parar. El ministerio de Juan el Bautista era parte del plan de salvación de Dios. Entonces termina una parte y comienza otra. Y ahí comenzó el Señor. El Señor fue en ese sentido, muy responsable y muy respetuoso del mover del Espíritu Santo. Porque Él se guiaba también por el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, hermanos, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. ¿Ven? También podemos estar haciendo la voluntad de los pensamientos y no la voluntad de Dios. Aleluya. Entonces ya hay dos opciones. La voluntad de Dios hay tres. La voluntad de los pensamientos, la voluntad de la carne. Aleluya. Y Dios nos ayuda, hermano, para saber discernir cuando es Dios el que está. Bueno, el Espíritu Santo, como viene hablando el maná estos días, del testigo interior. Amén. En el maná, también cómo ser guiado por ese testigo interior. Aleluya. Entonces, hermanos, tenemos acá el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Quiero volver ahí porque eso fue lo que me llevó a traer esta palabra. De hecho, considero que esa palabra me la recordó el Señor. El diablo nos está recordando palabra de Dios. Aleluya. Entonces, hermanos amados, bueno, vuelvo un poco al inicio. Cuando yo tomé desayuno, después hice mis actividades para prepararme para salir y para continuar con mi rutina diaria. Y en ese entretanto me encuentro con una persona. Y me entrevisté con ella, conversábamos, hola, ¿cómo estás? ¿Tanto tiempo? Bien, Dios te bendiga, ¿cómo has estado? Así, bien. Y conversamos un rato más o menos largo, ¿ya? De la iglesia, de la vida espiritual, personal, de su relación con Dios. Y él me dice que él estaba sufriendo una oposición. Yo se lo voy a transmitir así, él no me lo dijo, pero yo lo entiendo así. Que él estaba sufriendo una oposición espiritual fuerte. Y era de parte de su esposa. Y su esposa es cristiana. Y eso es lo que a mí me llamaba la atención. Entonces él me dice, yo no hay la hora que llegue el día de reunión, porque va una sola vez, pero espero con ansias.
porque ahí me siento tan bien, alabo al Señor y escucho palabras, cosas bonitas. Y es un hombre joven en el Evangelio. Se puede decir que es un niño, pero está con todo ese deseo y ese amor por la iglesia, por la obra de Dios. Y entonces me decía de que tenía esa resistencia, porque la esposa lo cuestiona mucho y le dice cosas desagradables, en contra de él. ¿Por qué? Porque él va, porque él en ese momento se arregla y va a la iglesia. Entonces yo no sé por qué hace eso. Me dijo, y en ocasiones el hombre llora, porque Dios cambia el corazón, hermano. Cuando uno no es nacido de nuevo, no está ese corazón de piedra del que habla la Escritura. Pero cuando uno se convierte al Señor, el Señor cambia el corazón y ahora tiene un corazón sensible. Entonces, y sufre. Me dijo que sufría después de eso. Pero yo no entiendo cómo, si ella también cree en el Señor, ella también alaba a Dios. ¿Por qué hace eso? ¿Por qué? Y entonces, hermanos, vino nuevamente el texto bíblico. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces yo entendí ahí, hermano, que la esposa de este amigo está siendo influenciada por el diablo. Porque ¿quién más se va a oponer, hermano, para que un hijo de una persona vaya y alabe al Señor y no sé, y vaya a la iglesia, que es la bendición, es parte de la voluntad de Dios que pertenezcamos a una iglesia, que participemos en una iglesia? Y entonces viene nuevamente el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El diablo. Entonces ahí entendí, hermano, como cuando Pedro, ¿se acuerdan que Pedro ve la visión del cielo? Y Pedro no entendía nada, ve un lienzo con animales inmundos que eran para los judíos, para los hebreos. Y la voz le decía: Pedro, mate, come. Era algo totalmente contradictorio contra sus enseñanzas y sus prácticas. Y Pedro no entendía la visión. Pero sin duda que después la entendió cuando llegaron esos hombres. Y él lo recibió, claro, porque el Espíritu también le dice: vienen unos hombres a buscarte, recíbelos porque van de parte mía, dice el Espíritu Santo. Y después, cuando está en la casa de Cornelio, es cuando Pedro entendió la visión. Y así a veces, hermano, en tu vida, en mi vida, van a venir palabras de Dios, advertencias de Dios que tú en el momento no vas a entender, pero sí tienes que andar muy pendiente, porque en el día algo puede pasar y Dios te está preparando para que tú lleves una palabra de Dios, tú puedas hablar, consolar esa vida. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, bueno, yo le dije, y ahí yo le dije lo que sé de la Escritura, hermano. ¿Qué le voy a enseñar algo personal? Yo creo, yo pienso, de los pensamientos. No, la palabra de Dios. Entonces yo le dije: hermano, ese espíritu es el diablo que obra en ella. Ahora, dice claramente que opera en los hijos de desobediencia. Lo más probable es que ella esté en desobediencia. Por eso está operando ahí, está siendo influenciada por el diablo y le está llevando a eso. Y el diablo, ¿qué quiere? Que destruir, sacarte del evangelio. Y mira quién está usando. Gloria a Dios. Entonces, sí, está profetizado y como es nuevo no entiende mucho, pero traté de darle palabras de consuelo, porque el Espíritu Santo es el consolador, ¿no es cierto? Y ministré ahí. Pero, hermano, lo que a mí me sorprende, hermanos, o no, también lo que me advierte la palabra es que así nosotros, la Biblia dice: que esté firme, mire que no cae. Amén. Entonces, entendí también, aprendí, porque imagínense que Dios usa todas estas cosas para bendecir a otros, llevar consuelo, pero también para enseñarte a ti, a quien está usando, con quien está tratando, el medio que está usando para llevar esa paz, ese consuelo a ese corazón, a esa vida, y que pueda permanecer y pueda resistir. Porque la Biblia dice: resistir al diablo, y la palabra uno la sabe, pero hay que estar ahí viviendo lo que él está viviendo.
Y él dice que cuando llega la hora, ese día, me dice, tengo sentimientos encontrados, porque por un lado no ansío que llegue ese día para ir a la iglesia, a alabar al Señor, y por otro lado, estoy como a la expectativa de que algo me va a decir previo antes de ir a la iglesia. Porque así es como se da la dinámica que está viviendo. Entonces ahí estoy y trato de no hacer cosa alguna porque veo que de repente va a lanzar algo. Y después cuando está en la iglesia, ya, gracias Señor, ya estoy en la iglesia, y cuando se tiene que venir, ya está terminando la reunión, empieza de nuevo, hermano, a sentir cómo estará cuando llegue a la casa. Señor, cúbreme, Señor, acoraza, le dice, que hora para que no pase eso. Hermano, una persona que alaba al Señor, que se sabe la Biblia, que sabe mucho de la Biblia, que se ha congregado por tiempo y fluyendo de esa forma, es tremendo. Es una inconsecuencia tremenda, hermano. Aleluya. Y bueno, sabemos que el diablo quiere robar, matar y destruir. Y va a usar a alguien que esté en desobediencia. Y eso es lo que aprendí yo, hermano, que a veces uno, estando en desobediencia, es una puerta que uno le abre al diablo. Uno queda como vulnerable para que el espíritu ese opere, porque ya uno está en la desobediencia. Y ese espíritu, dice la Biblia, que opera en los hijos de la desobediencia. Ahora, aquí se refiere, hermano, en el pasaje aquí se refiere, los hijos de la desobediencia se refiere a lo que está hablando cuando, en el tiempo pasado, cuando estábamos sin Cristo, a esos que rechazan la voluntad de Dios, que rechazan el llamado evangelístico, que rechazan la salvación. Amén. A esos hijos de la desobediencia. Pero aquí cuando usted lee este pasaje, y hay otro en Colosenses me parece también, que también usa este término Pablo hace una comparación entre las prácticas que tenía la iglesia. Entonces decía, basta ya el tiempo pasado para hacer lo que no conviene. O sea, ¿qué quiere decir? Que la iglesia estaba haciendo cosas que no convienen. Amén. Entonces, nuestra vida, hermano, debe cambiar en todo aspecto. En todo aspecto. Y lo que a mí me encuentro que es grave y que es peligroso es que podamos nosotros ser, hermanos, y quizás cuántas veces nos siguen creyendo que estamos haciendo lo correcto. Porque yo creo que esta persona cree que está en lo correcto, no se da cuenta que está siendo usada por el espíritu que opera en los hijos de desobediencia, por el diablo, por Satanás. Entonces Dios nos ayude, hermano, a que podamos estar atentos en nuestros actos, en cómo nosotros nos comportamos, cómo estamos enfrentando los problemas, las dificultades, en cómo nosotros estamos llevando nuestras relaciones con los más cercanos. Imagínense que este caballero es esposo, y son esposos, lo más unidos que pueden estar, hermano. Puede ser también darse entre un papá y una mamá o hijos, pero a ese nivel, hermano, que una actitud tuya esté dañando tanto a tu semejante. Y Dios nos habla de amor, nos habla de amor al prójimo con mayor razón, de amor en nuestra familia, con nuestros padres, con nuestros seres queridos. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, hermano, eso era lo que el Señor me habló ese día, como les digo, yo ministré a esta persona, le dije, usted tiene que orar. No es ella, hermano, le dije yo, es el diablo que opera a través de ella, es ese espíritu. Usted tiene que saber que usted, como hijo de Dios, tiene autoridad para reprender al diablo. Y en su oración, usted tiene que reprender en ese momento al diablo. Aparte de pedirle lo que usted está anhelando en el corazón, usted tiene autoridad, usted tiene que reprender al diablo. Hermano, porque el diablo está vencido. Y pida perdón, le dije yo, que cada uno tiene que reconocer su error y pedir perdón. Porque, hermano, nosotros estamos en Cristo, tenemos la salvación. Si hay ese tipo de actitud, nosotros debemos reconocerla, pedir perdón y Dios nos va a perdonar. Y podemos seguir adelante. Amén.
Gloria a Dios, no vamos a perder la salvación porque Cristo ya nos salvó y la voluntad de Dios es que todos alcancen la salvación, que todos puedan arrepentirse, amén, y llegar al pleno conocimiento de la verdad. Sin el conocimiento también, hermano, nuestra salvación no va a ser plena, esa vida eterna que Dios nos dio, no se va a manifestar en su totalidad, en plenitud. Gloria a Dios. ¿Hay algún reloj? ¿No llegó la hora? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hay algunos ejemplos bíblicos, hermanos, en donde se ve este tema de la desobediencia. Bueno, comienza con el primer hombre, con Adán, fue el primer desobediente. Él nos llevó, por su desobediencia, nos llevó a ser hijos de desobediencia. Nosotros estábamos en esa condición antes, en el tiempo pasado, cuando no estábamos en Cristo. Él nos llevó ese pecado de Adán, éramos hijos de desobediencia, por ese pecado original. David habló, ¿no es cierto?, que en pecado me concibió mi madre. Nacemos en pecado, nacemos por esa condición, en desobediencia. Pero eso lo pagó Cristo. Amén. Ahora nosotros tenemos, en Cristo en adelante tenemos, está sacada la cadena, estamos salvos, gloria a Dios, tenemos la salvación, pero hay conductas que, como decía delante, este obrar de Dios fue tan rápido que no nos dimos cuenta, y que si no es por la palabra no sabíamos en qué posición estamos, y esto fue tan rápido que nuestra forma de ser de ese tiempo pasado aún sigue en nosotros, no nos hemos despojado, y Pablo enseña que debemos despojarnos del viejo hombre con su vicio y todo, con su actitud, y dentro de eso está esto, hermano, la desobediencia. La desobediencia nos lleva a estar expuestos, como dije, y a ser vulnerables para que el diablo opere a través de nosotros. Hermano, en ti y en mí debe estar operando el Espíritu Santo de Dios. No el espíritu ese del diablo. No el diablo, es el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Sí. Aleluya. Sí. Entonces, ¿qué pasa, hermano? Cuando tú eres desobediente, el Espíritu Santo que está en ti, dice la Biblia que se entristece. Se entristece. Sí. Se entristece. Así es. Corrige. Oye eso, por favor. Gloria a Dios. Y vamos tan bien. Y así es. Aleluya. Gloria a Dios. Se entristece, hermano. ¿Y qué pasa? ¿Y por qué nos advierte la Biblia que el Espíritu Santo se entristece? Buena pregunta. ¿Quién la quiere responder? No voy a hacer. Yo creo, hermano, que el Espíritu Santo, o sea, la Biblia y Dios nos advierte que no debemos entristecer al Espíritu Santo, porque si no, el Espíritu Santo no puede operar en nosotros. No va a fluir. Entonces, y por el contrario, estamos en desobediencia, y por el otro lado, el que puede operar en los hijos de desobediencia es el mismo diablo, hermano. Aleluya. Entonces, quiero que guardes esto en tu espíritu. No suena bonito. Así lo dice el predicador mexicano de los años 80, cuando el hermano Antonio se con todo el fuego. Moris Cerulo. Siempre dice, sí, bueno. Están los videos ahí. Sí. Es como evangelista, no como profeta evangelista, soy un ministerio. Y él decía, guarda esto en tu espíritu. Porque eran como frases que él recibía o resúmenes de algo que bendecían por nosotros. Mire esto. Obediencia, bueno, esto me fluyó a mí, no es de Moisés tú. Obediencia es igual a puertas cerradas para el diablo.
Amén. Porque si actúan los hijos de desobediencia, ahí están las puertas abiertas. Gloria a Dios. Obediencia es puerta cerrada al diablo. Amén. Amén. Es como que resume todo, ¿no es cierto? Gloria a Dios. Y eso puede venir a ti, esa palabra, Muy bueno. esa frase, puede venir a ti en un momento en que tú estás ahí y tienes que tomar una decisión. ¿Obedezco a Dios? Obedezco a Dios. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, debemos obedecer para cerrarle la puerta al diablo y el Espíritu Santo se alegre Así y es. pueda operar en ti y en mí. Amén. Bendito eres. Y no opere en el príncipe de la potestad del aire, que suena muy lindo así, pero que es el diablo. Amén. Gloria a Dios. Así como les dije antes, ese ejemplo, que no es un ejemplo, es algo real, lo que le pasa al amigo con el que me encontré, al hermano en la fe. Hermano, no estemos nosotros creyendo, y siendo seducidos por el diablo. Sabemos que el diablo es sutil y imagínense, hermano, que el diablo conoce nuestras debilidades. Él tiene también un conocimiento, hermano. Al Señor Jesús, cuando el Señor Jesús fue tentado por el diablo, el Señor sabía que Jesús tenía hambre. ¿Se acuerdan que dice la Escritura? Dice, y Jesús tuvo hambre. ¿Y qué le fue a ofrecer? En esa era la debilidad de su momento de Jesús. Y le dijo así, pan. Le fue a dar pan, hermano. Le dijo, menos mal que él no podía. Pero Jesús sabía, tenía hambre, había una necesidad del cuerpo. Él podía haberse guiado por los deseos de la carne, por los deseos del cuerpo. Sin embargo, prefirió abstenerse de eso y obedecer a la palabra de Dios, que dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de Dios. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, hermano, si lo hizo con Jesús, aleluya. Así que tengamos cuidado, hermano. Examinémonos. No tenemos una relación, no tenemos un lugar así como, por ejemplo, no sé, un alcalde que tiene una relación con tantas personas. No, nosotros partamos por nuestras familias, cómo estamos, y andemos en obediencia, hermano, para que el Espíritu Santo, como dije, opere en nosotros, puedan venir esas palabras, esas inspiraciones del Espíritu Santo, podamos ser guiados en este tiempo, hermano, porque ya la palabra está aquí, hermano. Estamos recibiendo buena palabra, buena enseñanza. Ahora debemos estar siendo guiados por el Espíritu Santo, como dice la Escritura. Amén. Y decirle al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo cumple el papel o el rol que Jesús cumplió para su discípulo, ¿no es cierto? Él es nuestro maestro. Y decirle, como Pedro le dijo al Señor en su momento, Señor, ¿a qué iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. El Espíritu Santo tiene palabras para nosotros de vida eterna, que están en conformidad con las Escrituras. Bien, y ahí es el deber nuestro que podamos, ¿no es cierto?, discernir también del tiempo, el momento exacto. Aleluya. Eso, hermano. ¿Cómo termino esto? Dando gracias a Dios, ¿no es cierto?, por el mover de su Espíritu, como Él tiene cuidado de nosotros y está preocupado y quiere enseñarnos cosas como eso que aprendimos. Porque la verdad fue algo de Él en el momento y después me confirmó con la experiencia esa. Y con la Escritura podemos ver que así es, hermano. Eso es así. Así que para Dios que vive toda gloria y toda honra, hermano. Y muchas gracias, hermano, pastor, por la